En el mágico escenario del Parque de María Luisa en Sevilla, os invitamos a un viaje revelador a través de una entrevista conjunta entre dos asociaciones con un propósito claro y valiente. Asjubi 40, la voz de quienes abogan por la despenalización de las jubilaciones anticipadas tras largas carreras de cotización, y Adespis, la fuerza detrás de la comprensión y defensa de nuestra seguridad social. Esta entrevista se divide en varias partes, donde sabremos quiénes son Asjubi 40 y Adespis, los principios fundamentales de la seguridad social que defienden con pasión. Nos adentraremos en un terreno desconocido, reclamando los detalles de la tan esperada auditoría a la seguridad social. Y a su vez exploraremos el valioso patrimonio que posee este sistema tan vital. Únete a nosotros en esta travesía, donde descubriremos el compromiso inquebrantable de estas asociaciones, su lucha por la transparencia y equidad en nuestro sistema de seguridad social y su determinación para actuar ante organismos. Acompáñanos en esta inspiradora conversación donde conoceremos a Manuel Barrera, secretario de Asjubi 40, y a Pepe Gil de Adespis, experto en materia de seguridad social. Bueno, Pepe, hemos hablado de la eliminación de los coeficientes reductores de Asjubi 40, pero todo esto se enmarca dentro de la ley de la seguridad social, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué es la seguridad social, cuáles son los principios de la seguridad social, en qué está basado la seguridad social, ¿no? Y los conceptos básicos. Bueno, lo primero es que hay una discusión en España que no se cierra. ¿Cuándo fue creada la seguridad social? Por fin en España, en 1963, las 4 o 5 familias del franquismo, como era la Falange, que dominaba el sindicato vertical y el Ministerio de Trabajo, los tecnócratas del Opus Dei, los militares, en fin, todas esas familias que componían el franquismo, llegan a un acuerdo y sale la ley de base, de base, que es el futuro de la seguridad social. Pero tardan 3 años debido a estas peleas entre ellos, que no sale la primera ley general de la seguridad social, que es en el año 1976, y con entrada en vigor el 1 de enero del 77. Y de ahí arranca la primera ley de seguridad social en España, que es la que tenemos actualmente con todas las modificaciones que ha habido y las que habrá, pero la ley sigue siendo la misma. Cuando llegó la Constitución, la ley no se cambió y continúa. Otro principio muy importante de nuestro sistema es la unidad de caja. Y este ya fue refrendado en la Constitución, en el artículo 149, que dice: el Estado es el único titular de los fondos y recursos y de las obligaciones y de las prestaciones del sistema. Por lo tanto, todo el jaleo que hay ahora de intentar transferir para intentar formar un gobierno, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que la seguridad social tiene unidad de caja y no puede ser transferida. Y esto lo dice la Constitución, no lo dice nadie. El otro principio es el solidaridad entre las generaciones de los activos frente a los pasivos, los que ya estamos jubilados, y entre los territorios. Porque en este país, nuestra seguridad social se cotiza donde trabajas, donde está la empresa, y cobras donde vive. No tiene que ver nada el vínculo cotización, cobro de pensión. Las cotizaciones actuales se usan para pagar las prestaciones actuales de los que ya no trabajan, que están en jubilación o en invalidez. Otro principio que tenemos es el de igualdad. Este es muy importante. Es el mismo trato en igual situación y trato distinto en situación distinta. Aquí podríamos meter el caso de Asjubi, porque una persona con 15 años cotizado, con complementos al mínimo, cobra igual que una persona que tiene más de 40 años cotizado y se ha jubilado voluntaria o involuntariamente antes de los 65 años y cobran lo mismo. Y esto es, aparte de que entra en el apartado de la contributividad del sistema, aquí se rompe la igualdad. Todo el mundo en la seguridad social recibe una prestación en función de lo cotizado y del tiempo cotizado. Para todo el mundo igual, hombre, mujer y cualquier persona. El Tribunal Constitucional ha dicho: corresponde al Poder Legislativo determinar y regular el contenido de la protección del artículo 50 de la Constitución española, porque ya está recurrido.
donde dice que tiene que haber pensiones adecuadas. Pensiones adecuadas es un término jurídico indeterminado y el tribunal dice que sea legislativo quien regule esto. No se ponen de acuerdo, entonces, ¿quién tiene que marcar cuál es el límite, no? Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha dicho claramente que el legislativo quien tiene que especificar qué es una pensión adecuada. Sí, pero el legislativo no lo hace. No lo hace. Entonces tendrán que ser el pueblo cuando vote, exigirle a tus partidos representantes que esto se regule de una puñetera vez. Estos 4 principios que he leído han sido refrendados todos por el Tribunal Constitucional. Luego la Seguridad Social tiene otros principios. Uno muy importante, el de reparto. Este enlaza con el principio de solidaridad y con el de unidad de caja. Las cotizaciones actuales se usan para pagar las pensiones actuales. Y los pensionistas cuando trabajaban, cotizaban para los pensionistas que vienen en su época, para aquellos que ya estaban jubilados. Es un error que se está produciendo mucho en redes, es la confusión que hay. Es un error decir, ¿dónde están mis cotizaciones? Y las quiero ahora. Y esto no es así. Esto sería un sistema de capitalización. Y por suerte, en España, es de los pocos países que tenemos un sistema de reparto puro. Bueno, aquí quiero hacer una salvedad. Menos en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que las pensiones se capitalizan a través de la mutua. Otro principio y muy importante es el de la contributividad del sistema. Eso es la proporcionalidad que hay entre lo aportado por cotizaciones y lo que recibe en prestaciones, en este caso la jubilación. Lo que no puede ser que actualmente con 15 años cotizados puedes recibir la misma cantidad, si le aplica los coeficientes de mínimo, que un trabajador con más de 40 años cotizados aplicándole los coeficientes reductores. Y el ejemplo lo tenemos en la policía local, que con 35 años cotizado, recibe el 100% y se jubila con 59 años. Y así mucho más colectivos. Pepe, comentando el tema sobre lo que comentas de la contributividad, mira, te voy a poner un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Tú sabes que para acceder a una pensión contributiva, el mínimo hay que tener 15 años cotizados, ¿no? Y esos 15 años cotizados te dan derecho a una pensión contributiva, pero al 50% de tu base reguladora. Conforme vas cotizando años, desde los 15 hasta los 36 y medio, cerca de 37, que cobraría el 100%, pues conforme vas subiendo años, pasan del 50% al 60, al 70, al 80%, ¿no? Bueno, yo te voy a poner un caso, por ejemplo, un caso real. Una persona que tiene 44 años cotizado, se jubila anticipadamente, de forma involuntaria, a los 61 años. Pues le aplican un coeficiente reductor de un 26%. Quiere decir que sobre su base reguladora, su pensión se le queda en un 74%. Bueno, ese tanto por ciento que le queda corresponde con una persona que se jubila a la edad legal de jubilación, pero que tiene 25 años cotizados. Es decir, el que cotiza 25 años y accede a la jubilación a su edad legal le queda un 74% de su base reguladora, y una persona que ha cotizado 44 años y medio se jubila 4 años antes y le queda el 74% de su base reguladora, ¿no? Eso es rompe el principio de contributividad del sistema. Pero te voy a poner el caso más extremo que en España se da mucho y en la mujer, que no sé porque los colectivos feministas no luchan por esto. Ustedes sabéis que en España hay gente con 20, 25 y 30 años cotizados que no tienen pensión porque les falta un requisito. Era haber cotizado los 2 años, los últimos años de los 15. Eso no es discriminatorio. Han aportado al sistema muchísimo más que el que ha aportado 15. Y el que tiene 15 tiene una pensión similar al que ha cotizado más de 40 y con los coeficientes reductores se queda igual. Esto rompe el principio. Hay que volver al principio de contributividad. Esa reivindicación que tú estás comentando ahora de eliminar los 2 años últimos, tenga 20, 25, 28 años, esa es una reivindicación que no es histórica de los movimientos pensionistas, ¿no? Esa reivindicación ha nacido hace poco, porque yo llevo escuchándolo hace poco. El movimiento pensionista empezó a moverse en el 2016. Bueno, esto es novedoso porque analizando la situación en el país, porque la Seguridad Social tiene mucha casuística. Ya había un principio que hablamos ahí de igualdad, donde se trata por igual cuando las situaciones iguales y se trata desigual a situaciones desiguales. Entonces, si tú le aplicas todos estos principios que estamos describiendo a una persona
concreta, en su situación concreta, no puede ser discriminatoria con otras, porque su situación cambia. No puede romper el principio. El principio de contributividad se está rompiendo y empezó a romperse con los que tienen más de 40 años cotizando. Otro de los principios es el principio de suficiencia, que es una garantía y el poder asegurador de los niveles del bienestar. Esto está en entredicho porque es lo mismo, que es bienestar. Entraría la salud, la educación, servicios sociales, y esto últimamente vamos para peor. El siguiente principio es el de equidad. Igualdad de derechos con independencia del momento y el lugar de residencia. Es todo el mundo igual. Y como dijimos antes, se cotiza donde se trabaja y se cobra donde se vive. Hay otro principio desconocido para los trabajadores, que es el principio de participación, que en la ley del 66 establecía la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad social. A partir de la aprobación de la Constitución española, este principio cambia porque en vez del sindicato vertical están los sindicatos democráticos, los mayoritarios. Aprovecho la ocasión para decir que actualmente en la Comisión Ejecutiva del INS hay 3 sindicatos, 3 representantes sindicales. Uno por comisiones, uno por UGT y otra por el LSTV, que son los que aprueban todos los años las cuentas de la Seguridad Social. Pero sobre el tema de las cuentas y el patrimonio y la deuda histórica hablaremos más tarde.